¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Hola, doctora, ¿se escucha? Bueno, avísenme si por ahí, porque la vez pasada andaba mal este, la conexión. Bueno, hoy estoy medio engripada, así que mientras pueda darle la clase, la voy a dar. Si veo que me agarra un tos, dejo de dar la clase. Les dejé, como habrán visto, todo el material de compraventa, que no pude dar la clase presencial. Con respecto, en general, es bastante sencillo, pero quería hacer algunas aclaraciones con respecto a los pactos especiales, sobre todo el pacto de retroventa y el de reventa, porque tiene algunas consideraciones que, digamos, hace que tengamos que reflexionar sobre estos dos pactos. Después vamos a seguir con mutuo y sobre todo no quería dejar de postergar esta clase, porque me parece que la parte de cómo se componen los intereses es fundamental, no solo para esta materia, sino para todas las otras y para la profesión en particular. Y es medio complejo entenderlo a lo mejor solamente leyéndolo. Entonces quería hacer un pequeño esfuerzo y poder decírselo personalmente. Con respecto al pacto, lo que quedó pendiente, porque las obligaciones del comprador y del vendedor, bueno, ya habíamos hablado que una de las innovaciones del Código Civil y Comercial es que lógicamente incluyó todo lo que implica compraventa de cosas muebles en la compraventa, que no es ni más ni menos que son las normas referidas a compraventa de mercadería. Así que prácticamente todo lo referido a compraventa de mercadería, no solamente compraventa internacional de mercadería, que está en la Convención de Viena de 1980, sino compraventa de mercadería en el ámbito interno, está regulado en esta sección especial sobre compraventa de cosas muebles. De todas maneras, me parece que es importante hablar sobre el pacto de retroventa. El pacto de reventa es la otra cara de la misma moneda, que está legislado en el artículo 1163. Siempre les sugiero que tengan el código a mano, porque les va a ser, reitero, de mucha utilidad para ir ubicándose en los temas que vamos tocando. Es el instrumento de trabajo. El pacto de retroventa lo define el artículo 1163 como aquel en el cual el vendedor tiene la opción de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador mediante la entrega, digamos, de un precio que puede ser, voy a decir textualmente como está aquí, contra restitución del precio, pero agrega, y esto es una reiteración del Código Civil, con restitución de una suma igual, mayor, dice, con exceso o disminución convenidos. Es decir, que aquí se puede convenir, antes también decía lo mismo. O sea, ¿de qué se trata cuando estamos ante un pacto de retroventa? El vendedor vende a, supongamos, $150.000 una propiedad y tiene durante el plazo que establece la ley, que son 5 años, la posibilidad de optar solamente el vendedor en el caso del pacto de retroventa y solamente el comprador en el caso de la reventa, de poder recuperar ese inmueble que ha vendido. Acá hay
si ustedes se fijan bien en la redacción, digamos, el texto, dice habiéndola entregado. No significa solamente habiéndola entregado y recibido, o sea, tienen que haberse cumplido las dos prestaciones principales. Tiene que haber habido entrega de la cosa y pago del precio. No solo eso, sino que tiene que haber habido transmisión de dominio. Con lo cual, esto implica que existe una especie de dominio revocable. Entonces, este pacto de retroventa, que se tiene que incluir en la misma escritura, digamos, traslativa de dominio, tiene que inscribirse o tiene que figurar inscripto en el registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque quien adquiere, el tercer adquirente, o sea, digamos que es una compraventa que surte todos sus efectos, salvo que el vendedor, en este caso, de retroventa, decida recuperar la cosa. Ahora, si existiera un tercero durante ese plazo, ¿sí? En el segundo año, supongamos, el comprador quiere vender ese inmueble, tiene la facultad de vender. Ahora, quien compra tiene que saber que esto que está comprando está sujeto, ¿sí? Durante un año más, durante 3 años más, digamos, si es en el segundo año, a la posibilidad de que el vendedor quiera recuperarla. Esto, por una parte, me parece que es importantísimo. ¿Y por qué puede querer, digamos, el tercero comprar un inmueble, ¿sí? O un bien mueble registrable que tenga un pacto de retroventa, que esté sujeto a una posibilidad, digamos, de ser requerido nuevamente por el vendedor? ¿Qué piensan ustedes si hablamos de el carácter siempre patrimonial, el contenido patrimonial que tienen los contratos? ¿Qué creen ustedes? Si a alguno se les ocurre. Al tener ¿Cómo? No, pienso por ahí si tiene un pacto de retroventa y yo le quiero comprar a alguien que fue el comprador y se pactó eso, por ahí lo puedo conseguir a un precio menor. Exactamente, exactamente. O sea, el negocio es el precio, ¿sí? El negocio es el precio, lo mismo que cuando se compran bienes litigiosos. Y uno trata de negociar con el precio para que, digamos, ante la posibilidad de hacer un negocio, ¿no? Ahora bien, este contrato de retroventa, este pacto de retroventa, puede, no siempre, pero ha sido no bien visto en general, porque puede estar simulando un mutuo usurario. En este sentido, si ustedes leen la última parte, dice que lo puede recuperar entregando el dinero, ¿sí? Con restitución del precio, pero acá dice con exceso o disminución convenidos. Es raro que se pacte yo nunca he visto al menos un pacto de retroventa en donde para recuperar el vendedor tenga que pagar menos, ¿sí? De lo que recibió. Pero sí que tenga que pagar más. Entonces, si vamos a pensar que hay un mutuo que está encubriendo una venta con pacto de retroventa que está encubriendo un mutuo usurario, la cosa sería así. Se pacta la venta, se figura en la escritura el pacto de retroventa, y que para recuperar el vendedor, para hacer uso de la opción, en vez de $120.000, debe pagar $250.000. O, bueno, no exageremos tanto, supongamos 280 o 290. ¿Qué serían, digamos, ese exceso? Podemos hablar, si hablamos de buena
fe y no hay un acto simulado, que estamos pensando en que puede haber una variación en el precio de los inmuebles en el mercado, cosa que en nuestro país, digamos, es bastante habitual. Está bien, si tenés 5 años, en 5 años, ¿qué puede pasar con el valor de los inmuebles? Puede pasar un montón de cosas. Difícilmente bajen de precio, ¿no? Pero puede pasar. De todas maneras, si estuvieran cubriendo un mutuo, o sea, un préstamo, y es eso que excede el precio que pagó el comprador para que le devuelva la cosa vendida, serían los intereses que no podría pactar en un mutuo. ¿Comprenden? Cuando habla de que tengo que restituir lo mismo, bueno, estoy jugando a que dentro de 5 años más o menos el inmueble va a valer aproximadamente lo mismo. Si digo que voy a necesitar $30.000 más, bueno, si tengo 5 años para ejercer esa opción, es probable que sea bastante razonable. Pero si la suma es demasiado, la diferencia es demasiado grande, es probable que haya un mutuo con intereses usurarios que estén disfrazados, digamos, como precio para recuperar el inmueble. ¿Mm? ¿Cómo funciona? Después esto lo conecto con el mutuo. Convengamos en que se puede descubrir esta simulación y que la simulación permite cualquier tipo de prueba, ¿sí? Esto es claro. Muchas veces una de las pruebas es, o de los indicios, que como acreedores del vendedor, sobre todo, de quien vende, nos indica que a lo mejor puede haber un préstamo usurario o un acto simulado, sucede cuando el vendedor se queda viviendo en el inmueble que ha vendido y se realiza un contrato de locación, o sea, de dueño pasa a ser locatario. Eso como que nos huele mal, ¿no? Ahí tenemos que empezar a mirar si existe una venta como acreedores del vendedor, nos interesa lógicamente, ¿no? Si existe una venta real o si hay una venta simulada. La otra forma en donde se realiza, salimos de la compraventa. En el pacto de reventa es exactamente al revés. El que tiene la opción es el comprador. Es el comprador. Es lo mismo. Es un acto de unilateral. Entonces, se tienen que haber cumplido las dos prestaciones principales. O sea, es exactamente igual, pero quien tiene la opción es el comprador. Eso era lo que quería aclararles, porque me parecía que esta posibilidad, digamos, los pactos, o sea, algunos ítems que les voy a sugerir, que están en el material que les dejé, es que deben figurar en el acto de la compraventa, ¿sí? El derecho de rescate o pacto de reventa o retroventa es de 5 años para los inmuebles y de 2 años para las ventas de cosas muebles registrables. Si los bienes son registrables, tienen que tener publicidad registral, lógicamente, lo mismo que los inmuebles, ¿no? Los inmuebles tiene que figurar en el registro inmobiliario que existe, digamos, en la escritura, un pacto de reventa o de retroventa. Lógicamente, que si la cosa fuera mueble no registrable a los efectos del pacto, no resulta oponible a terceros, adquirientes a título oneroso y de buena fe.
Esto es mucho sentido. No registrable. En cuanto al mutuo, seguimos con el mutuo, digamos, que sería punible de alguna forma. ¿Cuál es la otra manera? Hablando de simulación, ¿no? Después entramos de lleno en el contrato de mutuo. Otra manera de prestar del mutuo dinerario, en donde se evita esta imposición de intereses que los jueces pueden morigerar, es cuando se estipula por escrito que se está prestando $80.000, y en el mismo acto, el mutuante, o sea, quien presta, en vez de darle 80, le da 50. Y el mutuario, quien recibe el dinero, firma que ha recibido 80. Esto entre los prestamistas privados es muy común también. Ahora, si interviene un escribano, ¿no? El escribano seguramente va a decir que una parte dice haberle prestado $80.000 y la otra haber recibido, que en ese momento se le hace entrega de $50.000 y que las partes manifiestan que los 30.000 restantes se han entregado en un momento anterior al presente. ¿Entienden cómo, de qué puede dar fe el escribano? Si pasan $50.000 delante del escribano, el escribano va a decir que las partes, les va a preguntar, y los otros 30, y las partes manifiestan que han sido dados en un momento anterior. Entonces el escribano ahí se salva de toda responsabilidad profesional, lógicamente. Está claro esto. Bueno, en cuanto al mutuo, el mutuo está legislado en el artículo 1525, acá lo tengo. El mutuo era un contrato real. Ante la desaparición de los contratos reales pasó a ser un contrato consensual. Es un contrato, hay contrato de mutuo cuando el mutuario promete entregar al mutuario en propiedad, esto es importante, no es en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles. El código anterior hablaba de cosas fungibles o consumibles, el código se remite a cosas fungibles. Y el mutuario se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Un elemento esencial del contrato de mutuo es el elemento tiempo. Es decir, se obliga a entregar después de un tiempo determinado la misma cantidad de cosas fungibles. Es decir, que lo que se transfiere es la propiedad. Estamos acostumbrados a hablar del mutuo dinerario, pero puede existir mutuo de otro tipo de cosas fungibles. El mutuo, hay aquí una comercialización, digamos. Antes existía el mutuo comercial y el mutuo civil. Uno se presumía generoso, salvo que las partes lo pacten como gratuito. Aquí también nos tenemos que preguntar, ¿qué puedo prestar que tenga un valor patrimonial en forma gratuita? ¿Y cuál es la conveniencia? Porque si cobramos intereses, hay alguna diferencia entre la doctrina de cómo se pueden cobrar los intereses, ahora después vamos a entrar en ese tema, pero
si cobramos, digamos, una parte de lo que prestamos extra, es lógico que el contrato es oneroso. Ahora, ¿qué nos puede, Adán no puede contestar, ya que está tan activo, qué puede inducir a un mutuante, es decir, a quien presta, a prestar gratuitamente una cantidad de cosas fungibles para que después de un tiempo determinado les sea devuelta la misma cantidad que se supone que son de la misma especie y calidad? ¿Qué te imaginas vos o alguno de los otros chicos, gente grande? Porque tiene que tener un valor patrimonial también para quien presta en forma gratuita. Fíjense que, sí. No, se me ocurre la idea de, no sé si está bien igual el ejemplo, porque está mal, pero prestar, no sé, dólares, y en el momento de la entrega me tiene que cobrar la misma cantidad de dólares. En ese caso tengo una ventaja patrimonial. Puede ser, porque el dólar no es dinero, técnicamente hablando, es una cosa fungible, y el código, en las obligaciones de dar cantidades de cosas, dice que se debe devolver la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Pero aún con el dólar hay cierta inflación, ¿no? Y hay, de todas maneras, para nosotros, si bien técnicamente no es moneda de curso legal, la única moneda de curso legal es el peso, si lo pactamos como moneda esencial del contrato, pasa a ser dinero prácticamente, ¿no? Yo estoy hablando de otros ámbitos, son comunes, que se presten para no perder. A veces, no perder es, digamos, dejar de perder es ganar. Los productores agropecuarios, de cualquier tipo que sea, es común, digamos, que los insumos se compren y que a veces sobren. Hay insumos que duran de una cosecha para otra, ¿no? Hay otros que se degradan, o, por ejemplo, las semillas, que son carísimas, es germinativo después de un tiempo determinado. Entonces, si a mí me sobran 2 kilos, amigo, conocido, al de al lado, que es buenísima, que la conseguí en tal lugar. Yo la próxima vez me devolvés los 2 mismos kilos de semilla, pero de esta especie y calidad. Esa es una forma. Otro ejemplo más doméstico. El comerciante que cerca de Pascua compra 7 cajones de atún, digamos, porque la gente va a hacer la famosa empanada gallega con atún. Le sobra una caja. Y después de haber vendido 4 cajas de atún, la gente ya está hasta acá de comer empanada gallega. Y dice, bueno, le presto una caja en forma gratuita a un almacenero del barrio, y el año que viene, cuando esté por llegar Pascua, me devuelve la misma caja, no, el mismo producto, ¿sí? De la misma marca, lógicamente, de la misma calidad. Entonces yo dejo de perder también, porque esa lata se me va a vencer.
Es lógico que cuando se dice de la misma especie y calidad se infieren algunas cosas. Por ejemplo, que no pueden ser, porque entonces a quien ha prestado gratuitamente no le da, ¿no? Entonces, bueno, creo que está que prestarse cosas que no sean dinero, ¿sí? Y que tanto como para el mutuario, sobre todo en este caso para el mutuante. Los elementos típicos del contrato de mutuo, primero dice, lógicamente, el mismo artículo que se obliga a entregar, lo cual nos implica, con el código anterior, cuando existían los contratos reales, hacíamos la diferenciación justamente con la definición. El mutuo decía, habrá contrato, decía, con el código anterior, habrá contrato de mutuo cuando el mutuante, en una parte, entregue. O sea, si no había entrega y si no se probaba la tradición de la cosa, no había contrato. Con la desaparición de los contratos reales, ¿sí? Este código nos da gran parte, digamos, de los elementos que tiene, que implica, al decir que se obliga a entregar. Entonces, lo que se transfiere es la propiedad. Significa que si yo presto, yo los uso y me comporto como dueña con lo que me prestan. Si quiero los cambios, si quiero pago algo, pero también, si quiero devuelvo los mismos. Porque en el caso de los dólares no habría diferencia. ¿Mm? Es distinto al caso de las latas que tienen dueño de lo que te prestan. Y tenés que devolver la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Si físicamente es lo mismo y no hay deterioro, lo podés hacer tranquilamente. Es bilateral. Antes se discutía. El único que discutía y decía que era unilateral, Borda, fallecido, porque él decía que, perdón, todos decían que era unilateral, porque el mutuante, en el caso de no hacer, es decir, de no reclamarle anticipadamente, él era el único que decía que era bilateral. Ahora, la doctrina, lógicamente, está más o menos de acuerdo en que es un contrato bilateral. Incluso hay que cuando prestan dinero, habitualmente con garantía hipotecaria, el dinero anticipadamente. Acá hay el audio. ¿Ustedes también? Sí, se corta un poco, profe, pero bueno, no importa. ¿Se descorta el audio? Pero se escucha. Voy a tratar de ubicar otro lugar, a ver si... Pero estoy acá al lado del módem, por eso me vine acá. ¿Qué estábamos diciendo recién? Estábamos hablando de los préstamos bancarios, ¿no? Con relación a
al nuevo código se incluye además de que el mutuo puede ser un mutuo de consumo, ¿sí? Cuando quien es el mutuario adquiere, digamos, el dinero, en este caso vamos a hablar ahora de mutuo dinerario de lleno, para su uso personal o el de su grupo familiar. Si él adquiere el dinero para introducirlo a su circuito productivo, es decir, a su empresa, deja de regirse, digamos, por la ley de defensa del consumidor, por las normas de defensa del consumidor que están incluidas actualmente en el Código Civil y Comercial, la ley de defensa de la competencia y bueno, la ley de lealtad comercial, etc. Ahora, si es un mutuo que eran contratos de consumo, en el año 2008 se modifica la ley 24240 en algunos artículos, y uno de los más importantes para justamente proteger al adquirente de un producto financiero, como puede ser no solamente un mutuo, sino cualquier otro producto bancario, se modifica el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y creo que está en el material que subí una tabla comparativa con la modificación del año 2008 de la Ley 26.361. Ahí lo van a ver claramente, los requisitos de la 24240 mínimos en cuanto a las operaciones de crédito, cuando las operaciones de crédito se dan para la adquisición de determinadas cosas, ¿no? Y actualmente hay un potente reforzamiento del deber de información para con el consumidor cuando el mutuo es un mutuo de consumo. Entonces, ¿qué se exige? En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo, tiene, aparte del artículo 4, ¿no?, de la Ley de Defensa del Consumidor, tiene que figurar la descripción del bien o servicio, objeto de la compra o transacción, el precio al contado, solo para los casos de operaciones de crédito para la adquisición de bienes o servicios. Si hay un monto financiado, ¿cuál es el monto que se debe entregar en un principio? La tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero, todo tiene que figurar. ¿Cómo se amortiza el capital? O sea, si primero se amortizan los intereses y después el capital, que es el sistema francés, el más utilizado. Los gastos extras, seguros o adicionales, ¿qué periodicidad tienen los pagos? ¿Mm? En este caso, si el proveedor de un mutuo para consumo omite alguno de estos requisitos, el consumidor mutuario, ¿sí?, puede demandar la nulidad de alguna de las cláusulas, ¿no?, o la resolución del contrato. En general se demanda la nulidad de alguna de las cláusulas. Ahora bien, ejemplos. Siempre vamos a los ejemplos. ¿Cuál podría ser un ejemplo claro de un préstamo dinerario para consumo? Que está ligado este tema con los contratos conexos. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Para la compra de vehículos. Para la compra de vehículos, claro, para la compra de vehículos, sobre todo cuando tenés que pagarle a una determinada financiera
O sea, la compra la realizás, supongamos, en Volkswagen, y tenés que realizar los pagos en una financiera que está de alguna manera conectada con la empresa que vende. Por eso hablo de contratos conexos. Si bien no forman parte de la misma empresa, hay una asociación para un negocio común. Los dos se benefician. Una más simple son estas empresas medianas, diría, no podemos decir que están chiquitas, Fabacar, por ejemplo, que te da su propia tarjeta de crédito para que compres en su negocio. Esto implica, por ejemplo, que si no existe o no tienen, digamos, el producto que ustedes dijeron que iban a comprar, no le pueden reclamar, lógicamente, el precio de lo que le han prestado, ¿no? Esto es importante. En general, el mutuo es un contrato informal, pero en el caso, cuando intervienen bancos, ¿sí? El artículo, creo que es el 1083, cuando intervienen bancos o en el caso de que sea un préstamo para consumo, debe ser hecho por escrito. Los contratos bancarios están incluidos como contratos típicos ahora en 1380, chicos. Tiene que ser hecho por escrito, tienen que darle un duplicado al mutuario. Y el artículo 36, bueno, con todos los requisitos que esto implica. O sea, están reforzando acá el derecho a la información en el 36. Dijimos que podía ser el contrato. Hay algo interesante que se los voy a subir en un... Creo que conseguí un fallo, lo tengo que buscar entre todas las jurisprudencias que voy guardando. Y es lo siguiente, ustedes vamos a nombrar a las dos empresas, digamos, que son similares para no destacar ninguna de ellas. Garbarino, Frávega, ¿no? Ustedes compran un plasma. Es común que en estos contratos para adquisición de determinados bienes, aparte que los compran financiados, o sea, a crédito, les otorguen un préstamo que se los otorga la misma empresa, pero al mismo tiempo, cuando ustedes van a abonar la primera cuota para llevarse el producto, es un papel que no parece un pagaré, ¿sí? Pero en realidad, si lo leen completo y leen la letra chiquita, están duplicando la deuda, o sea, están firmando un préstamo por parte de esto, que ellos mismos se escucha bueno, o sea, la misma empresa financia, reserva el derecho de poder endosar ese documento, que simplemente es un documento de préstamo para comprar el plasma o fuere. Y si leen nuevamente la letra chiquita, este documento sea endosado. Por eso, cuando la gente se junta a la empresa, lo endosa, se lo vende
a un estudio jurídico o a otra empresa que se dedica, hace una evaluación, lógicamente, de quiénes son los morosos, cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que van a ganar para la cobranza, ¿sí? Y entonces los dueños, ustedes reciben de un día para otro, un acreedor que les está reclamando el pago, y ustedes no saben ni quién es. Y cuando nos llaman por teléfono, o se comunican por Mino, o en Fradiga, o en cualquier otro comercio de estos que duplican, digamos, los bancos, ojo, también lo hacían, hasta que se consideró una mala práctica esta de duplicarlo. Porque como era un contrato real, era más difícil probar la entrega de la cosa, ¿sí?, del dinero, que directamente ejecutar el pagaré. Ese era uno de los motivos que tenían los bancos para, que algunos lo siguen haciendo, o sea, sacan un mutuo que puede ser un préstamo personal, y al mismo tiempo les hacen firmar un pagaré. Eso es una mala práctica, pueden ejecutar o sea, invocando la causa, digamos, el mutuo, y además presentar como título ejecutivo autónomo el pagaré y ustedes reclamar. Con la inflación que tenemos aquí, es un perjuicio grande. Otra cosa más. Bueno, aquí se repite en cuanto a los intereses, ¿no?, que dice que los intereses se deben por trimestre vencido, excepto estipulación. Si se ha pactado que el mutuo es gratuito, esto es igual, digamos, que las obligaciones de dar dinero. Si no se pactaron y si se pagó, digamos, un periodo posterior y quien los recibe no hizo se presume que están pagados. O sea, si se recibe, siempre hay que ir al periodo más antiguo. Si no se considera que sean sin condiciones ni reserva, ¿no? Salvo que hagas reserva. Novedad, el artículo 1531, que habla de negocios de estas normas del mutuo. Dice, las reglas dice que tenga cláusulas que establezcan las siguientes cuestiones. Consiste en una parte o en un porcentaje de las utilidades de un negocio o actividad, o se calcula a una tasa variable de acuerdo con ellos. O sea, es un porcentaje de las utilidades del negocio o actividad. También se aplica, dice, el mutuante dar su capital solo de las utilidades o ingresos resultantes de todo el patrimonio. O sea, el patrimonio acá del mutuario total del mutuante. Y también cuando el mutuario
dice, debe dar a los fondos un destino determinado, que es lo que dijimos antes. Saco el préstamo en una financiera, dijimos que era no formal. Les puse en el material aparte las operaciones de crédito con fines de consumo, en donde transcribí todo el artículo 36. Ahora, más allá de lo que hablamos, me interesa, y este esfuerzo que hice en poder dar esta clase, porque lo demás lo van a ver forma, es por qué los intereses, que son altos, a veces son tan altos, y a veces cómo se componen los intereses. Hay un trabajo muy antiguo de Molinario, que después lo modificó, que habla sobre el título, era algo así como los intereses. Es decir, en la composición de los intereses, ¿no? Es decir, el interés nominal sería el interés capital. Ahora, hay una serie de variables, hay una serie de variabilidad, artículos 7 y 10 siguen vigentes, entonces no se pueden utilizar claves, salvo las que impone el Estado, por ejemplo, en la nueva ley, nueva legislación, o el RICTE, por ejemplo. Pero vamos a ver, ¿por qué? Y esto sucede tanto a nivel interno como a nivel internacional. Para ser más claros, les pregunto, ¿por qué a Uruguay le prestan al 17% anual y a nosotros, si nos tuvieran que prestar, nos van a prestar al 37% anual? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Que el interés sea más alto? Perdón. ¿Cómo? No, perdón, es la prima de riesgo por la desvalorización de la moneda. Dentro de lo que se llama interés nominal, el interés por préstamos en dólares en ciento anual, ¿no? Es el interés puro. Ahora, de la escoria de los intereses, estas variables que hacen que se infle la tasa de interés son, vamos a empezar, el riesgo por incobrabilidad, es decir, cuando hay mucha mora, los seguros, los riesgos, los costos operativos, que aunque nosotros digamos, bueno, ahora hay menos costos operativos porque hay en un banco o una entidad financiera se manejan habitualmente por internet, todo eso implica una modificación de tecnología importante
y cuanto más alto sea el dólar o menor cueste nuestro peso, más costos operativos va a tener un banco o una entidad financiera o para prestar, ¿no? Costos operativos, lo que se llama spread. El spread es la ganancia. Quiere decir que cuando un banco presta, tiene que tener un interés positivo. Un interés positivo significa que supere la inflación, porque si el interés que cobra es menor que la inflación, no tiene ganancia, pierde. Entonces, riesgo por incobrabilidad, costos operativos, seguros, spread y el componente inflacionario real. Por eso, ni bien se sanciona la ley de convertibilidad, había un fallo plenario aquí en Mar del Plata, muy, muy conocido. Aquí tengo del año 96, era Banco Quilmes con Ojea María y otra sobre ejecución, ¿no? Este fallo del año 96 nos mantuvo atados hasta que salió en el 2010 en Mar del Plata un fallo plenario, Metz con Citibank, ¿sí? NA, ahora no está más Citibank, es Santander, pero bueno, en esa época existía Citibank, en donde se trata esta cuestión sobre el componente inflacionario, que no era igual en el año 96 que en el año 2010. Entonces, se estaban encubriendo, digamos, un componente que hacía lógicamente que los bancos tuvieran que cobrar intereses más altos. Cuando se trataba de ocultar la inflación. Si seguíamos diciendo que no había inflación y veíamos lo más simple que ustedes puedan tener, el resumen de la tarjeta de crédito, los intereses en este momento están prácticamente en la misma dimensión que estaban cuando reventó todo acá en el 2002. Entonces, ¿qué queremos decir? Que todos sabemos ahora que hay un componente inflacionario terrorífico, pero en el 2002 se ocultaba. Por eso ya un peso no podía nunca, jamás, equivaler a un dólar en el 2002. Porque el dinero se había depreciado y se ocultaba esa depreciación monetaria. Pero las tarjetas de crédito o los préstamos, los mutuos, tenían intereses monstruosos. Y los intereses eran justamente, no eran tanto el riesgo de incobrabilidad, la morosidad, los riesgos operativos, los gastos operativos, sino lo que alguien dijo, que no mire el nombre, justamente el componente inflacionario que se ocultaba. Entonces, mientras tengamos un componente inflacionario alto, los intereses van a estar influyendo, van a ser una variable de ajuste de esta parte que no es el interés puro, sino que entra dentro de lo que Molinari llamaba la escoria de los intereses. Ustedes, ojalá lo vivamos en corto tiempo, dudo, porque son fenómenos que están atados a una macroeconomía, que son lentos, pero ustedes van a ser partícipes, digamos, de que cuando haya menos inflación, los intereses van a bajar. Por eso no hay mutuos en este momento. Los mutuos hipotecarios, ¿a quiénes se les dan? Los mutuos hipotecarios
se le dan a gente, digamos, a gente que tiene un ingreso, aún juntando los dos ingresos del grupo familiar, que son altísimos, porque no pueden cobrar una cuota o intereses menores porque la inflación es monstruosa. En otros países, ¿sí? Vayámonos cruzando el charco, en Uruguay, ¿sí? O, bueno, esto mismo pasó también en España, cuando se habían dado préstamos con garantía hipotecaria con una muy baja tasa de interés y reventó todo el sistema, ¿no? Y los bancos tuvieron que empezar a arreglar esa casa. Convengamos, el negocio de un banco o entidad financiera que presta es hacer circular el dinero y quedarse con una ganancia, ¿no? Llenarse una vez que pasan los 90 días de incobrabilidad, el banco que ha prestado técnicamente lo previsiona ese préstamo. Significa que desde el punto de vista contable ya no figura. Se lo pasa a un estudio jurídico o si hay abogados de planta para que lo ejecuten, pero contablemente ya no existe. Y esto influye, en la Argentina al menos, en la calificación que da el Banco Central a los bancos en general. Cada 90 días, cada banco tiene que enviar al Banco Central la cantidad de morosidad que tiene. Por eso no es raro, o les habrá llamado la atención, si alguno de ustedes lo ha vivido, que tengan una tarjeta de crédito en donde le financian, de alguna manera, los intereses de la tarjeta de crédito son más altos que la de los préstamos personales, y de pronto les hagan una oferta y le digan, mire, le vamos a dar un préstamo a sola firma, personal, y con eso usted, o sea, lo hacen mediante clearing, lógicamente, no te dan la plata en la mano, le cancelamos la tarjeta de crédito, ¿no? Y va a pagar un interés más bajo y se va a sacar este bodoque de encima, que es una bola de nieve, ¿no? Esto se hace por dos motivos. Primero, porque al banco no le conviene tener un índice que aparezca ante el Banco Central con semejante morosidad, porque la calificación de los bancos y las entidades financieras implican que tengan ciertos beneficios o no los tengan. A pesar de que el banco, si sabe que no podés pagar el monto mínimo de una tarjeta de crédito, al darte un préstamo personal, posiblemente te manques a los 4 o 5 meses, pero el informe ya está dado. Entonces aparece como en situación regular. Esa es técnicamente, ¿no? Y si ustedes entran en la página del Banco Central, van y ponen el quit, les va a aparecer, y tienen un préstamo mutuo, situación 1, 2, 3, 4, 5. Una es normal, 2 es con retraso, 3 con dificultades. Bueno, la 5 es irrecuperable. Es decir, cuando estás en situación 5, eso que es lo que miran, lógicamente, las otras entidades financieras o bancos. Si vos vas a pedir un préstamo, si estás en situación 5, se te va a hacer muy complicado. Por eso, tengan en cuenta, bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo se componen los intereses? Está claro.
tasa de interés positiva es cuando la tasa de interés es más alta que la inflación. Tasa de interés negativa es cuando es menor que la inflación. Tasa de interés fija, generalmente se dan préstamos mutuos a corto plazo, puede ser un año, pues según la estabilidad, digamos, y el momento político y económico del país. Tasa de interés variable. La tasa de interés variable, el Banco Central todos los días, le envía a los bancos la tasa de interés del día en base a, bueno, cuestiones que son técnicas, que no nos competen a nosotros. Entonces, la tasa de interés variable será el promedio, digamos, de todos esos días, y el banco te va a decir, el próximo mes o el mes que pasó, cuánto debes de intereses por ese préstamo. Por eso, en momentos de hiperinflación, primero el banco trata de no dar préstamos a largo plazo. Pero además, el mutuario, ¿sí?, o el posible mutuario trata de no tomar préstamos a tasa de interés variable, porque este componente de la inflación va a ser el determinante de que la tasa de interés se vaya a las nubes. Tasa de interés, otra clasificación, que es importante porque vamos a vivir siempre con la calculadora en la mano, a pesar que dijimos no vamos a ser contadores para no estar haciendo cuentas, siempre estamos haciendo cuentas. Tasa de interés pasiva es la que te paga el banco por el dinero que vos tenés depositado en un plazo fijo, en una caja de ahorro. La tasa de interés activa es la que vos le debes pagar al banco por un préstamo, y hay distintas tasas de intereses. Existe la tasa de interés activa por préstamos, por ejemplo, por mutuos, y existe también hay muchas variables, pero otra de las más comunes entre comerciantes sobre todo, es cuando a vos te dan un pagaré a determinada fecha y vos necesitas el dinero antes. Y se llama descontar el pagaré. O sea, el banco te adelanta dinero, lógicamente que te quita una parte, porque al banco le va a costar, o sea, va a tener que esperar al vencimiento de ese pagaré, y esa es otra tasa de interés activa. Vos le pagás al banco porque el banco te está adelantando un dinero que vos necesitás y que vas a poder cobrar dentro de 3 meses. Entonces, activa, chicos, esto es importante. Activa, pasiva, positiva, negativa, variable, fija, intereses compensatorios, cero. Los moratorios, generalmente la jurisprudencia los fija, salvo que las partes lo fijen, en el 50% de lo que está pactado como interés compensatorio. Ante la mora se cobra además un interés moratorio. Y esto creo que es lo más importante. Me parece que un tema que quedó colgado, pero que está en el material, porque ya no me estoy sintiendo muy bien, es el tema del artículo 1530, que habla sobre una situación particular sobre los vicios ocultos, que tiene una diferencia, digamos, con el régimen general. Si la cantidad prestada no es dinero,
el mutuante responde por los daños causados por la mala calidad o el vicio de la cosa prestada. Pero si el mutuo es gratuito, responde solo si conoce la mala calidad o el vicio y no se lo advierte al mutuario. Esto es importante. El resto, voy a ver si les subo, no, hoy no, porque realmente todavía estoy en recuperación, digamos, pero les voy a subir, voy a blanquear, voy a poner visible, digamos, lo más importante, y sí me interesa subirles, sobre todo lo que es, lo que fue acá el fallo Mete, o sea, no fue una invención de los jueces marplatenses, tiene como antecedente el fallo Zamudio de Capital Federal, que fue anterior, en donde ahí sí se hace un replanteo muy a fondo sobre esta distorsión que había, que estando vigente la ley de convertibilidad, los intereses siguieran, o sea, digamos que era más barato deber y que el banco, el mutuario, el mutuante te haga juicio, porque los intereses seguían estando bajos, eran negativos. Y la inflación cada vez era tan alta y te aplicaba siempre. Acá en Mar del Plata, vaya Banco Quilmes con Ojea. Y a todo el mundo le convenía deber. Y terminar un juicio después de 5 años con el 24% anual, decía el Banco Banco de Quilmes, era el 24%, imagínense, 2002, con una inflación que nos comía a todos. Y podía cobrar solamente el mutuante el 24% anual, incluyendo intereses compensatorios y moratorios. Lógicamente que convenía deber. Y el único perjuicio que iba a tener el deudor era que iba a aparecer en situación 5. Nada más. Así que bueno, con esto, chicos, voy a dar por terminada la clase por cuestiones particulares. Cualquier duda que les quede, bueno, pregunten por la plataforma, o en la próxima clase, díganme de compraventa, por ejemplo, qué es lo que, si hay algo que les resultó incomprensible o poco claro. Entonces yo les voy preparando, digamos, como hoy me pareció que lo de los pactos de reventa y retroventa eran fundamentales poder tratarlos, ¿no? Que no se llega a entender del todo leyéndolo nada más. Así que bueno, con los intereses, esto, así como digo, esto no va porque esto no es importante, cuando les menciono por ahí legislación comparada, esto va, pero de lleno, ¿sí? Así que léanlo, porque lo van a usar toda la vida. Y cuando pidan regulación de honorarios y les digan, no, porque el demandado era un banco, le ponemos la tasa de interés activa, pero a los honorarios la pasiva. Te querés matar, ¿viste? Porque entran en la página del Colegio de Abogados y hay como una especie de simulador. Y están todas las tasas de intereses. Y podés decir, bueno, lo que se debía en el año, hace 10 años o 7, ¿cuánto me pagarían si me aplicaran la tasa de interés del Banco Provincia? Porque estamos en el fuero provincial. Si es en el fuero federal, el Banco Nación. Tasa promedio Banco Nación, descuento de documentos, fantástico. Es una de las más altas. Ahora, cuando te fijan los honorarios y te dicen tasa pasiva, te querés matar, porque generalmente está debajo de la inflación. Lo único que tenemos de bueno es que con estos sistemas informáticos, presentando los escritos más rápidamente,
esperemos que los juicios duren menos. Eso nos va a beneficiar muchísimo. Bueno, chicos, me despido. Habría más cosas para hablar, pero voy a tratar de subir, no, se las voy a subir a la plataforma y cualquier duda que tengan me preguntan. ¿Sí? Quedamos así. Hasta luego. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ahora.